Bienvenidos a Dios Habla Hoy. Con nosotros Miriam Díaz de Estados Unidos, Moisés Huchim y Gaby Lo de México, Faustino Zamora de Israel y Álvaro Fernández de Guatemala. Miriam, ¿qué nos dice Dios hoy? La palabra de Dios en Mateo 10, 29 al 31 nos da unas promesas y es que no temamos, pues valemos mucho más que los pajaritos. Y dice, aún nuestros cabellos están contados. O sea, Él nos ama y Él tiene promesas grandes para nosotros. Por el otro lado, vemos a 2 de Samuel, capítulo 12, del 15 al 17, donde vemos al rey David, que es conforme al corazón de Dios, que ha orado, ha ayunado y ha gemido por su hijo recién nacido, que está muriendo. Y Dios decide no intervenir en ese momento a favor de lo que David está pidiendo. Y nosotros preguntamos hoy día, ¿hace Dios promesas en vano o es Dios cruel? ¿Qué piensan, mis hermanos? No, Dios, todas las promesas de Dios, eso no tiene discusión. Todas las promesas de Dios se cumplen, si no, no fueran promesas. Pero ninguna de las cosas que nosotros hagamos va a cambiar la voluntad de Dios. Es importante que sepamos eso. Nada de lo que nosotros hagamos. El rey David a lo mejor quiso manipular la voluntad de Dios a través de lo que hizo, del ayuno, que estaba desesperado por el sufrimiento que estaba pasando. Muchas veces nosotros cometemos el error que creemos que a través de la oración, a través del ayuno, podemos hacer que Dios cambie. Y nosotros ni con la oración ni con el ayuno vamos a hacer que Dios cambie, al contrario. La oración y el ayuno son las herramientas para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios y poder guiarnos por su soberanía, porque hagamos lo que hagamos, Dios no va a dejar de ser soberano, Dios no va a dejar de hacer lo que dijo que iba a hacer. No es que Dios no pueda cumplir. En las consecuencias del pecado el hombre las va a llevar. Cuando el hombre determina obedecer a Dios, Él ha sido claro antes diciendo, yo pongo dos caminos delante de ti, solo el camino de la bendición. Amén. Que va a la par de la obediencia, y el camino que va a traer maldición cuando tú desobedezcas, cuando nosotros desobedezcamos. Entonces, todavía hay creyentes en este tiempo que se atreven a decir que no tiene consecuencias el pecado. Yo pienso que eso es como dicen acá, querer tapar el sol con un dedo, cuando las promesas, como decía el hermano Faustino, si no, no fueran promesas, ¿verdad? Dice Hebreos que es imposible que Dios mienta. Yo creo, como comenta mi hermano Álvaro Fernández, el Señor tiene su palabra es inquebrantable. Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios que cumple todas sus promesas. Lo que le prometió a Abraham se lo cumplió. Dijo que Abraham sería padre de multitudes, ¿verdad? Su palabra era que lo iba a cumplir. Hubieron tropiezos, hubieron momentos difíciles en la vida de de Abraham, pero podemos ver que a través de todo eso el Señor cumplió su palabra, porque así lo había prometido en Abraham, que él iba a ser padre, ¿verdad?, de multitudes. Entonces podemos ver que la palabra del Señor es poderosa cuando nosotros la creemos. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si nosotros oráramos, si nosotros buscáramos su rostro, si nosotros nos volviéramos de nuestros malos caminos, si nos volviéramos a Él de todo nuestro corazón, Él es poderoso para abrir una puerta grande, una puerta espaciosa, en la cual nosotros podremos caminar y ser bendecidos. Pero parece que es nuestra culpa. Si nosotros no pecamos, nosotros estuviéramos mejores cristianos, entonces los niños inocentes de nosotros no se mueren. Niños, babies de 1 año, de 2 años, no se enferman. ¿Es la culpa de nosotros? ¿Qué piensan? Yo pienso que lo que dice Éxodo capítulo número 20, vemos nosotros que por causa del pecado de los padres,
¿verdad? Llega la maldición sobre los hijos. Entonces, hay consecuencias en el pecado. Si hay algo que Dios no pasa por alto, es el pecado de la gente. Yo creo que eso el Señor no lo pasa por alto. Eso, aunque nosotros le pidamos perdón, su palabra es así. Entonces, Éxodo capítulo 20 nosotros nos enseña que hay consecuencias y eso, aunque nosotros oremos, busquemos su rostro, así como David lo hizo, todo pecado tiene su consecuencia aquí en la tierra. Yo como pastor, casado con mi esposa, tengo una vida, por decirlo así, en obediencia, cumpliendo, tratando de cumplir cada día la voluntad de Dios. Yo no estoy ajeno de tener un hijo y que nazca enfermo y se muera. Vemos muchísimos casos de muchísimos pastores, de muchísimas personas que no son practicantes del pecado, por decirlo así, porque somos pecadores, todos somos pecadores, pero no somos unos practicantes del pecado, como lo es cualquier otra persona. Y vemos muchísimas situaciones dentro de personas que están en Dios, que también tienen hijos que mueren. Vemos pastores que mueren, por ejemplo, nosotros conocemos un pastor que acaba de morir hace unos 15 días en la ciudad de Nueva York por causa del coronavirus. Eso no quiere decir que haya a lo mejor un culpable o no en base a lo que es el pecado. Tenemos que entender también que la voluntad de Dios se va a cumplir. En una ocasión, la palabra de Dios dice en el Evangelio de según San Juan, había una persona ciega de nacimiento y los fariseos se le acercaron a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Su papá o su mamá? ¿Entiendes? Y muchas veces Jesús le dio una respuesta fulminante. Le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Faustino, tú querías decirnos algo. Sí, yo quería decir algo y yo me alegro mucho que se haya tocado, que toda esta meditación nos haya llevado al tema del pecado y a las consecuencias del pecado. Y es una realidad. Hay un tema, una cuestión teológica que nosotros hemos malinterpretado durante siglos, y es decir, de que aunque yo falle, aunque yo no sea fiel, Dios es siempre fiel. Eso es una errónea teología, porque Dios es soberano y fiel a su palabra. Si la Biblia, la palabra que hemos heredado nosotros y que tenemos gracias a Dios en nuestras manos, dice que esa palabra es, como decía el hermano Álvaro, la palabra de Dios es para bendecirnos, maldecirnos. Así, es crudo, es feo, pero es así. Y también cuando por supuesto, cometemos pecado, y para llevarnos al Mesías, para llevarnos a Cristo, para conducirnos, ese famoso versículo, el fin de la ley es Cristo. No es que con Cristo concluyó la ley, sino que el fin, el objetivo, el propósito de la ley, de la palabra de Dios, es llevarnos a nosotros a los pies de Cristo. Y me recuerdo del rey Ezequías, que era un buen rey. Allá estaba enfermo, llorando a Dios, deme más vida, deme más vida. Bueno, dice Dios al final. Ya Dios había ya dicho, no, tu tiempo en la tierra se acaba. No, dice Ezequías, por favor. Bueno, dice Dios, 15 años más pues. Y Ezequías, contento, dice, los vivos, solo los vivos te alabarán. Y como yo lo hago hoy, los padres van a proclamar las verdades de Dios a sus hijos. ¿Y qué pasa? 2 años después nace Manasés. Y saber de qué verdades Ezequías le habló a ese muchachito durante los primeros 12 años de vida de Manasés, y cuánto tiempo se tomó. Yo no sé, la Biblia mantiene silencio a eso, pero lo que sí la Biblia dice, cuando Ezequías murió 15 años después, Manasés tenía 12 años y fue un rey malo, malísimo. Entonces, Dios dice, ahorita, ¿cómo llego a mis fines otra vez? Tenía misericordia con Ezequías y mira qué pasó. Bueno, hermana Miriam, eso es una de mis respuestas a eso. ¿Qué dice usted? Bueno, definitivamente Dios no
hace promesas en vano y definitivamente Dios no es cruel. Desde la perspectiva de Dios se ven las cosas muy diferentes a la perspectiva de nosotros. Sí es cierto que hay pecados generacionales, que hay pecados que los pecados tienen consecuencias, pero sí también es cierto que hay planes que Dios tiene, que se van a llevar a cabo de cierta manera y Él los va a llevar a cabo. Desde la perspectiva de Dios vemos que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que Él nos va a llevar a un lugar donde el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y donde no habrá más llanto ni más dolor. Desde esa perspectiva, Dios nos cuida, nos ama y cumple todas sus promesas de ser bueno con nosotros. Aleluya. David se levanta después que su hijo muere. Él dice en la Biblia que come y adora al Señor. Y aunque nuestras peticiones delante del Señor sean o no sean contestadas, no debe eso prevenirnos de luego de que Dios haga una decisión, levantarnos, comer y darle gloria a Dios que nos da la promesa mayor de todas las promesas habidas y por haber, de darnos una vida eterna en Cristo Jesús. Y debemos seguir. David siguió su reinado conquistando tierras, batallando y ganando batallas y teniendo hijos y amando. Y esa es mi visión de lo que el Señor nuestro Dios es. Padre, queremos decirte que te amamos. Muchas gracias porque aún en el valle de sombra y muerte, tú pones gozo y esperanza en nuestro corazón. Hoy viene a mi memoria mi sobrino Manuel Emilio y mi corazón es conmovido y empático con los que sufren la pérdida de un ser amado. Señor, nosotros elegimos por fe descansar en ti y encontrar el consuelo que solo tú puedes dar. Oro por usted, que nos ve en este momento y sufre porque le han arrebatado a alguien valioso en su vida. O quizás injustamente han tomado algo de usted. Dios nuestro Padre, en su palabra nos da esta bella promesa en Apocalipsis 21, de que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Amén. Dios siempre habla que nos haga apto para escucharle.